en el curso de lenguaje, ¿ya? Muy bien, a ver, inicia grabación. Ahí estamos. Empecemos. Ya, a ver. Muy bien, muchachos, recuerden que están en la Academia Bryce, la mejor academia del sur del Perú. Cantidad de ingresantes, primeros puestos a todas las carreras. En mi Face no puedo colgar todas las fotos porque me dicen no puede colgar demasiadas fotos de ingresantes. Entonces, cantidad de ingresantes, chicos, y los primeros puestos. Primero en Derecho, segundo en Derecho, tercero en Derecho, primero en Civil, primero en la General. El primero en Medicina que se nos ha escapado por ahí, pero siempre suele pasar, ¿no? Muy bien, estamos en el curso más bonito de todos los cursos, en el curso de lenguaje. Específicamente, estamos en el curso de lenguaje 2. Lenguaje 2. Quien te habla es tu profesor Javier Oxacopa Cáceres. Y recuerda que estás en la mejor, en la más grande. La Academia Bryce, con 18 años de éxito contundente en preparación preuniversitaria. ¿Listo? Bien. Empezamos. Recuerden, chicos, que si quieres participar, puedes activar tu micro, no hay ningún problema, pero no te olvides de desactivarlo porque a veces se filtran los sonidos que está pasando en tu casa, tu vecino está con el taladro, tu mamá está renegando, tu perro está ladrando, estás cuidando a tu hermanito y todo eso se escucha, ¿no? Se escucha. Muy bien, entonces participamos y desactivamos el audio, ¿ya? Listo, muchachos. Empecemos. El curso de lenguaje. El curso de lenguaje, nuestro famosísimo curso de lenguaje, nosotros lo vamos a dividir en dos. Ya saben, lo dividimos en dos. Tenemos lenguaje 1 y lenguaje 2. En la parte del lenguaje 1, ustedes van a tocar todo lo concerniente a comunicación, ¿ya? A lo que es comunicación. No comunicación como área, sino la comunicación como concepto. Entonces, cuando hablen de comunicación, ustedes van a hablar, en primer lugar, de teoría. Teoría lingüística, que es lengua, que es habla, que es dialecto, que es lenguaje. Algunas teorías sobre lingüística, teoría estructuralista, teoría funcionalista, teoría generativista, todo eso van a tocarlo acá, funciones del lenguaje, niveles de la lengua, actos del habla, etc. Todo en teoría lingüística. De ahí también van a hablar de la comunicación oral, clases de comunicación oral, estrategias de comunicación oral, características de la comunicación oral. Dentro de eso ustedes van a ver el acento, por ejemplo, el acento, la tilda, la sílaba, la concurrencia silábica, etc. También van a hablar ahí de la comunicación escrita. La comunicación escrita. La comunicación escrita, ¿qué comprende? Comprende específicamente lo que nosotros conocemos como ortografía. Ortografía. A ver, ¿y la ortografía qué comprende? A ver, ¿qué temas comprende la ortografía? Díganme, ustedes mismos son. Dentro de la ortografía. Correcta escritura. Reglas de escritura, ya. Signos de puntuación. Signos de puntuación. Muy bien, ¿qué más? Tildación. Uso de mayúsculas. Mayúsculas y minúsculas. Mayúsculas. Muy bien. La lexicografía. Perfecto. La tilde, las mayúsculas y minúsculas, y lo que dijo su compañero, lexigrafía, ¿no? En el último examen de admisión, no recuerdo si es para biomédicas o para ingenierías, ha venido la parte de lexicografía sobre una palabra, la palabra satinizar. ¿Alguien ha dado el examen? Claro que no me lo va a decir, ¿no? Pero yo sé que todos ustedes han dado el examen. La palabra satinizar, ¿existe o no existe? A ver, satinizar. Eso ha venido en el examen de admisión. Y decía, ¿no? ¿En qué alternativa hay una palabra que no debe escribirse o no debe usarse? Más o menos esa era. Así era la pregunta, ¿no? Y la respuesta era Con Z. Sanitizar. Esa palabra no existe, ¿no? En vez de esa palabra se debe utilizar la palabra asepsia, la palabra limpieza, salubre, pero no sanitizar,
¿Ya? ¿Eso es parte de la lexicografía? Sí, eso es parte de la lexicografía. ¿Listo? Muy bien. Y aparte de ver la ortografía en la comunicación escrita, también van a ver ustedes redacción. En redacción. Y en la parte de redacción, ¿qué temas tocan ustedes? Aprenden a redactar, pues, ¿no? Etapas de la redacción, los documentos que tienen que redactar. Acá tenemos los textos administrativos, los tipos de textos, textos periodísticos, textos académicos, solicitud, todo eso que también lo hacen en comunicación. ¿Ya? Y también acá la lingüística del texto, ¿no? Todo esto, todo lo que he hecho acá, esto es lenguaje 1. ¿Ya? Esto es lenguaje 1. Ahora, yo soy el profesor de lenguaje 2. En la parte del lenguaje 2, nosotros, ¿qué tocamos? Gramática. ¿Ya? En la parte del lenguaje 2, nosotros tocamos gramática. En primer lugar, en la parte de gramática, esta es la parte del lenguaje 2, acá nosotros, ¿qué tocamos? Lo primero que vamos a hacer es estudiar las categorías gramaticales. ¿Ya? Categorías gramaticales. A ver, recordando, chicos, ¿cuáles eran las categorías gramaticales que teníamos? ¿Cuáles son? Variables y invariables. No. Sustantivos, determinantes, adjetivos, Semántica. verbo, Adjetivos, verbos, adverbios, determinantes. Perfecto. El sustantivo, en primer lugar, sus modificadores, los determinantes, el adjetivo y su reemplazante. ¿Cuál es el reemplazante del sustantivo? Pronombre. El pronombre. De ahí teníamos el verbo, núcleo del sintagma verbal. El modificador del verbo, ¿cuál es? Adverbio. Adverbio. Y los que funcionaban como nexos, ¿cuáles eran? La preposición y la conjunción. Y las conjunciones. Las preposiciones y las conjunciones. Perfecto. En primer lugar, estudiábamos esto. Cada una de estas categorías gramaticales. Una vez que terminamos con estas categorías gramaticales, nosotros vamos a estudiar las unidades sintácticas. Unidades sintácticas. A ver, chicos, ¿cuáles son las unidades sintácticas? Los grupos sintácticos, las proposiciones y las oraciones. Claro, muy bien. Entonces, cuando hablamos de unidades sintácticas, hablamos en primer lugar de los grupos sintagmáticos, ¿no? O sintagmas. Los grupos sintagmáticos, también tenemos las proposiciones y por último tenemos las oraciones. Oraciones. Por último están los textos, pero nosotros no estudiamos los textos, eso ya sería parte del razonamiento verbal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estudiamos en lenguaje 2. Acá vamos a ver oración simple, oración compuesta, bla, 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 bla. Todo eso. ¿Listo, chicos? La primera parte, profesor César de Negri, el maestro César de Negri. Segunda parte, Javier Oxacopa Cáceres, lenguaje 2. ¿Listo? Entonces, en la parte del lenguaje 2, vamos a hablar esencialmente de la gramática. A ver, ¿y qué entendemos por gramática? ¿Qué entendemos por gramática? Estudia la estructura y funcionamiento de la lengua. Muy bien. Estudia la estructura y el funcionamiento de una lengua. De todas las lenguas... Ya, a ver, continúa. ¿Y qué estudiaría la lingüística? La morfología, sintaxis y... Ya, muy bien. Son sus partes, ¿no? Fonología más. Claro, muy bien. A ver, chicos, si la gramática estudia la lengua, su estructura y funcionamiento, ¿qué estudia la lingüística? El lenguaje. El lenguaje, también las lenguas. El lenguaje es parte de la lengua, ¿no? Pues la lengua es parte del lenguaje. De manera general. En cambio, la gramática es de una derivativa de una sola lengua. Forma El específica. español, el inglés, por ejemplo. Muy bien, perfecto. Esa era la diferencia entre lingüística y gramática, ¿no? Ambas estudian a la lengua, pero la lingüística estudia aspectos generales de la lengua,
cómo evoluciona, cuál es su estructura, cuáles son sus características, ¿no? Sus aspectos externos, internos. En cambio, la gramática también estudia la lengua, su estructura, su funcionamiento, pero estudia a cada lengua por separado. Cada lengua por separado desarrolla una propia manera, una propia gramática. Es por eso que tenemos gramática de la lengua inglesa, la gramática del francés, del quechua, del latín y, por supuesto, gramática de la lengua española. ¿Ya? Entonces, cada lengua tiene su propia gramática. Entonces, es la diferencia. Lingüística, estudio de la lengua a nivel general y la gramática, el estudio de la lengua por separado. De las lenguas por separado. Ahora, siempre que nosotros hablamos o siempre que hagamos clases, siempre me vas a escuchar hablar según la gramática tradicional, según la gramática moderna, según la gramática tradicional, moderna, siempre. ¿Ya? Entonces, entonces tenemos que distinguir. Nosotros tenemos entonces estos dos tipos de gramática, dos tendencias. La gramática prescriptiva y tenemos la gramática descriptiva. A la gramática prescriptiva nosotros le llamamos gramática tradicional y a la gramática descriptiva le llamamos gramática moderna. Gramática moderna. La gramática prescriptiva tradicional, como su nombre lo dice, prescrito. Cuando digo que algo es prescrito, ¿a qué se está refiriendo? Que ya está hecho. Antes del escrito. Obliga. Que ya está dicho. Como ya está dicho, se tiene que cumplir. Por lo tanto, lo que es prescrito se toma como una norma, se toma como una ley, como una regla, ¿sí o no? Entonces, la gramática tradicional o prescriptiva es aquella que toma como referencia la norma ortográfica, ¿ya? Sigue los preceptos a rajatabla de la norma ortográfica. ¿Y quién me da la norma ortográfica, chicos? ¿El Poder Judicial o la RAE? La RAE. La RAE. La RAE. La RAE, ¿no? La Real Academia Española, que me da la normativa, las normas del uso de nuestra lengua. Entonces, guiarnos o regirnos por la normativa de la RAE es gramática tradicional, ¿ya? O prescriptiva. En cambio, la gramática descriptiva, si bien tome en cuenta lo que dice la gramática tradicional, tome en cuenta lo que dice la RAE, no siempre está de acuerdo con lo que dice, ¿ya? Los gramáticos tradicionales simplemente se encargan de decir si está bien o está mal y corrigen, ¿no? Aplicando su norma, la norma lingüística. En cambio, la gramática descriptiva o moderna, más que decir si está bien o está mal, lo que hace es describir, o sea, decirme cómo se usa una determinada lengua en un determinado lugar. ¿Por qué se usa así? ¿Te das cuenta? No dice que está mal o está bien, dice que ahí se habla así. Por ejemplo, ellos nos pueden decir, ¿no? La gramática descriptiva nos dirá, en el Perú, al medio de transporte público, en Perú le llaman combi. Pero en México, al medio de transporte público le llaman camión. Y en otras zonas de Latinoamérica le llaman bus o microbús. ¿Te das cuenta? Está haciendo una descripción de cómo se utiliza la lengua. No me está diciendo que está mal decir combi, está mal decir camión. Solo me describe. ¿Ya? Eso hace la gramática moderna o descriptiva. A ver, te pregunto, ¿cuál de las dos gramáticas te parece más aplicable, más coherente? ¿La prescriptiva o la descriptiva? La Descriptiva. La mayoría de ustedes me va a decir la descriptiva. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ustedes quieren escribir como ustedes quieren, pues. No quieren seguir las normas. Es lo que hacen en WhatsApp, pues, ¿sí o no? En WhatsApp cada uno escribe lo que quiere, no respeta las normas. Entonces, pero ambas son importantes. Uno, porque la gramática descriptiva me ayuda a ver cómo escribe, cómo se utiliza la lengua, y de acuerdo a eso se crean normas. ¿Ya? Primero no se hace la norma, chicos, ¿ah? Primero nosotros utilizamos la lengua y de acuerdo a ese uso general es que se van creando las normas.
Primero no está la norma, primero está el uso de la lengua. Y de acuerdo a eso, se van creando normas. Claro que en el transcurso de la evolución de nuestra lengua, van a haber variedades, variaciones. Entonces, la norma también tiene que actualizarse. ¿Ya? Entonces, se complementan una con otra. ¿Listo, chicos? Ahora, hemos dicho que la gramática tradicional es la que juzga, ¿no? Aunque hoy en día, chicos, la RAE ya no tiene un carácter inquisitivo, ya no va tanto a decir si está bien o está mal, se ha vuelto más descriptivo, ¿no? Te dice en qué lugares se habla así, por qué se habla así, entonces acepta lo que dicen o la manera de hablar de los demás lugares. Antes solo era, se habla en España así, así tiene que ser, no. Ahora no, ahora es más tolerante, más inclusivo. Por supuesto que eso no quiere decir que vamos a utilizar chiques, munda, esas tonterías, eso no. Ya estamos hablando de cosas del uso del lenguaje, pero dentro de la costumbre, dentro de la tradición. ¿Ok? Mira, tengo 3 frases acá. Tú sabes que acá estas frases están mal escritas. ¿Sí? Están mal escritas. La gramática prescriptiva o tradicional me va a decir, está mal. Se debe escribir no voy a ir. ¿Por qué? Porque jamás se debe suprimir la preposición a antes del infinitivo en una perífrasis verbal. Eso me va a decir la norma. Eso me dice la gramática tradicional. La gramática descriptiva, ¿qué va a hacer? No me va a decir que está bien o está mal. Me va a decir, oye, ¿a quiénes le escucho hablar así? A mis compañeros, profe. A mis alumnitos del 5.º año, 4.º año de secundaria. Te describo, ¿no? Entonces, la descripción me dice, este es un uso popular de la lengua. Un uso popular de la lengua. Propio de las personas que se encuentran en un nivel subestándar, ¿no? Que con poca preparación, donde no se respetan las normas ortográficas. Es una descripción, ¿te das cuenta? Por ejemplo, mis alumnos del 5.º año de secundaria, cuando alguien invitaba, por ejemplo, imagínate que su compañera Eriam va a invitar a sus 15 años a sus amigos. David, te invito a mis 15. Y David le dice, no, no voy a ir. Y Eriam le dice, pero ¿por qué no vas a ir? ¿Te das cuenta? Y ellos comienzan a hablar así. Y entonces, es una manera muy común que tenemos de omitir esa preposición. Pero ese es un uso popular. Un uso popular. Solo describo. ¿Ya? Esa es la gramática descriptiva. Si yo digo Kitty quejas, igual, tú te das cuenta que eso está mal, ¿no? Debe escribirse que te quejas. Entonces, y se corrige en ese aspecto. Pero en la gramática moderna o descriptiva, ¿qué dirá? Me dará un alcance, ¿no? Esto se produce porque hay un conflicto lingüístico, ¿no? Esta expresión es propia de las personas que tienen como lengua materna el quechua. Y en el quechua, que es su lengua materna, solo tienen 3 vocales, que es la I, la U y la A. Es por eso cuando adquieren una segunda lengua, que ese es el español, en la que tenemos 5 vocales, ellos no pueden pronunciar o se les dificulta pronunciar la vocal E y la vocal O. ¿Por qué? Porque en su lengua materna no existe esas vocales. ¿Te das cuenta? Estoy explicando, describiendo por qué se produce esto. Esa es una gramática moderna descriptiva. El COVID-19, chicos, ¿está bien o está mal? Está mal. Está mal. Está mal. Es la COVID. Es la COVID-19. A ver, ¿quién me dice por qué está mal? COVID es una sigla en inglés. Ya, Es con la ya, ¿y eso qué tiene que ver? La D significa disease, enfermedad. Y Ya. traducido, la enfermedad debería ser la COVID. Ya, muy bien. Muy bien, David. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que me ha explicado su compañero David es que las siglas se tienen que traducir y se le pone el género de la palabra nuclear. Entonces, traduciendo la sigla COVID-19 significa enfermedad del coronavirus. Y cuando yo traduzco, no se dice el enfermedad, sino se dice la enfermedad. Por lo tanto, se dice la COVID-19.
¿Te das Pero cuenta? creo que se aceptan los dos ahora. Muy bien. Gramática descriptiva ahora. Pero la RAE, ¿qué ha dicho? El uso de la mayoría. La gente más ha relacionado la palabra COVID con coronavirus de forma directa. Es por eso que la mayoría usa el COVID-19. Entonces, han pasado muchos casos, chicos, en los que el uso se impone sobre la norma. O sea, si hay personas que usan, se va a terminar aceptando. ¿Entiendes? Eso ha pasado en el caso de COVID. Entonces, la RAE que ha dicho, como la mayoría ya se ha acostumbrado a utilizar el COVID, entonces aceptemos ambas. Y ambas son aceptadas, el COVID-19 y la COVID-19. Pero si te preguntan cuál es la forma culta, ¿cuál sería? La COVID, ¿no? La COVID. La COVID-19. Es la forma culta. ¿Te das cuenta? Es la forma culta. ¿Ya? ¿Qué? Dime. Entonces, estaría mal hablar de decir que una es correcta y la otra es incorrecta, ¿no? Estaría mal decir correcto y correcta. No. Solo una es más culta que la otra y la otra es popular. La otra es la forma culta y la otra es la forma popular. ¿Ya? Por ejemplo, lo mismo, la RAE, chicos, a veces comete, no siempre lo que dice la RAE pues está bien fundamentado, ¿no? Es por eso, chicos, que nosotros sabemos que la gramática tradicional o prescriptiva es lo que manda la RAE. Pero la gramática moderna no siempre sigue lo que sigue la RAE y más se basa en lo que dicen los intelectuales, los lingüistas, ¿no? Los aportantes, los representantes de la lingüística moderna, cuyo padre es Ferdinand de Saussure, padre de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, ¿no? Entonces, la lingüística moderna tiene corrientes como el estructuralismo, el funcionalismo, el generativismo, Roman Jacobson, tenemos ahí a Noam Chomsky, Johann Wittgenstein, bastantes, donde ellos aportan cómo debería funcionar nuestra lengua, ¿no? Cómo se analiza nuestra lengua. Entonces, esos aportes los toma la gramática descriptiva. No siempre todo lo que dice la RAE tiene un fundamento claro. Por ejemplo, el hecho de decir la palabra presidenta. La RAE, chicos, acepta decir presidenta. ¿Ya? Acepta decir presidente. Pero también acepta decir la presidente. De los dos, ¿cuál es la forma culta? La presidenta. La presidenta. La Presidente. Claro, la presidente. Porque esta sí está respetando la estructura y el funcionamiento de nuestra lengua. En cambio, este presidenta ha sido impuesto simplemente porque a alguien se le ocurrió escribir en algún libro y la RAE lo ha puesto, ¿no? ¿Ya? Entonces, y ya les he explicado que presidente es un participio activo, el ser que preside, y es lo mismo que decir estudiante, el ser que estudia. Es por eso que no debería tener género. Y la RAE arbitrariamente ha aceptado decir presidente. Así como también aparece decir sirvienta, ¿no? Que son unas excepciones. Entonces, pero procuremos utilizar siempre esta forma, ¿no? Las formas que corresponden a la norma, ¿ya? Procuremos. ¿Listo, chicos? En el caso de genio se dice la genio si es mujer, ¿verdad? Claro, la genio, porque ahí genio se refiere a un ser mitológico, no se refiere al adjetivo. ¿Te das cuenta? Si se refiere, es un niño genio, es una niña genia, tampoco voy a decir, pues, ¿no? Entonces, eso hace referencia a un ser mitológico que sabe mucho, etcétera, ¿no? Que conoce mucho. Entonces, se dice el genio, la genio. ¿Ya? El genio, la genio. ¿Ok? Lo mismo también pasa, dime. ¿Alguien no, ya? Digo gracias, dije gracias. Ah, ya. Lo mismo pasa también, por ejemplo,
con algunos términos, por ejemplo, que son poco usuales, pero que existen. Por ejemplo, cuando decimos tilde, a ver, ¿cuál es la forma correcta de decir tilde? Todos, ¿cómo decimos? ¿Cómo decimos? La tilde. La tilde. Todos decimos la tilde. Pero sin embargo, en la RAE también está aceptado decir el tilde. Pero nadie lo utiliza, pues. ¿Y qué se hace cuando una ley no sirve? ¿Qué se debería hacer? Desaparece. Claro, por las puras lo tienen ahí. ¿Te das cuenta? Pero ya lo tienen, pues. Debería actualizar un poquito en ese aspecto, ¿no? Ya, si nadie dice el tilde, nadie. Es un arcaísmo. Los arcaísmos no se usan, deben desaparecer. Y así hay muchas cositas. ¿Listo, chicos? Profe, Dime. profe, creo que usted también había dicho que se podía decir ¿El qué? varona. Ah, claro. Varón, su opuesto es mujer, pero también de varón se puede decir varona. A las mujeres se les puede decir varones. A ver, googleen, busquen en el diccionario varona. Te va a salir el femenino del varón. ¿Listo? O sea, son términos poco usuales. Estos son cultismos, pues, ¿no? Cultismos. ¿Ya? No los conocemos, pero existen. ¿Ok? Entonces ya sabes, eso es gramática tradicional y eso es gramática moderna. Entre la gramática tradicional y la gramática moderna hay distinciones en la nomenclatura. Por ejemplo, para la gramática tradicional existe predicativo y atributo. Para la gramática tradicional. Ya sabes, predicativo con verbo no copulativo y atributo con verbo copulativo. Para la gramática moderna solo existe el predicativo. No hace distinción entre predicativo y atributo. La gramática tradicional llama complementos. Complemento directo, complemento indirecto. La gramática moderna llama objeto directo, objeto indirecto. ¿Te das cuenta? Hay distinciones también en la nomenclatura. En el colegio, ustedes han hecho lo mismo, sustantivo, adjetivo en segundo y en quinto, se los aseguro. O algunos en tercero. Aunque en tercero más que todo se hace teoría lingüística. Entonces, han hecho lo mismo, pero en segundo año haces la gramática tradicional. Y en quinto, en cuarto ya haces la gramática moderna. O sea, tienen que enseñarte los dos. ¿Ok, chicos? De acá, entonces, yo siempre te voy a hacer esa distinción. ¿Ya? Hasta acá todo claro, muchachos, ¿sí? Ya. Listo. Ahora, para hacer un estudio minucioso de la lengua, de nuestra lengua, vamos a dividir la gramática en partes, ¿no? Y ya saben, las partes que nosotros vamos a estudiar son la semántica, la sintaxis, la morfología y la lexicología. La semántica, chicos, ¿qué estudiaba? El significado. Significado de las palabras. Su unidad de estudio, ¿cuál era? Los semas. Los semas. Muy bien. Los semas. Ahora, tomando en cuenta el significado de las palabras, tenemos palabras connotativas y palabras no connotativas. Las connotativas, ¿cuáles eran? Tienen significado. Las que tienen significado. Y las no connotativas, Que no tienen significado. las que carecen de significado. Significado pleno. Muy bien. Entonces te pregunto, ¿el sustantivo, connotativo o no connotativo? Connotativo. Connotativo. ¿El adjetivo, connotativo o no connotativo? Connotativo. Connotativo, porque se da las cualidades, tiene significado. La preposición, ¿connotativo o no connotativo? No Connotativo. No connotativo, porque no tiene significado. El verbo Connotativo. Connotativo. señala acciones, ¿no? La conjunción, No connotativo. no connotativo. El adverbio,
No connotativo. Connotativo. El adverbio es connotativo, chicos, Connotativo. ¿ya? El adverbio tiene significado. Señala pues lugar, tiempo, cantidad. Tiene significado. Es connotativo. Los pronombres y los determinantes son no connotativos. Ahora, la vez pasada un alumno me dijo, oh, profesor, a mí mi profesor de razonamiento verbal me ha dicho que tenemos dos clases de significados, denotativo y connotativo. Eso es otra cosa. No, acá yo no te estoy hablando de las clases de significado. Te estoy hablando de las clases de palabra que tenemos tomando en cuenta su significado, no de las clases de significado, ¿ya? Sabemos que hay dos clases de significado, denotativo, que es objetivo, connotativo, que es subjetivo. Eso no, acá no tiene que ver, ¿ya? Es distinto acá. La sintaxis, ¿qué estudia? Las funciones de las palabras. De la palabra. Muy bien. Las funciones de la palabra en la oración. Su unidad de estudio, Sintagmas. 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 Muy bien, los sintagmas, perfecto. Ahora, tomando en cuenta las funciones de cada palabra en la oración, tenemos tres palabras: independientes, dependientes y los nexos. ¿Cuáles son independientes? Aquellos que funcionan como núcleo. Muy bien. Son independientes los que funcionan como núcleo. Y dependientes los que funcionan como modificadores. Como modificadores. Y los nexos son los que enlazan, unen palabras, ¿no? A ver, ¿qué categorías gramaticales son independientes? El sustantivo, el núcleo. El sustantivo. Verbo. El verbo y el... ¿Quién más? Pronombre. Claro, el sustantivo, el verbo y el pronombre. Sustantivo es el núcleo del sujeto, el verbo el núcleo del predicado y el pronombre porque puede reemplazar al sustantivo, ¿no? Como núcleo del sujeto. Los modificadores, los dependientes, ¿cuáles son? Adjetivo. Los determinantes. Y el modificador del verbo. Adverbio. El adverbio. Muy bien. ¿Y tus nexos? ¿Cuáles son los nexos? Con preposiciones y conjunción. Preposición y conjunción. ¿Te das cuenta? Esas son mis categorías, sintácticamente hablando. ¿Ah? La morfología. ¿Qué estudiaba la morfología? Una consulta. Dime, David. El verbo el verbo copulativo podría caer en la categoría de nexo. Podría encajar como nexo si el verbo copulativo sería una excepción, porque sirve para enlazar al sujeto con su atributo, pero igual funciona como núcleo. Claro. O sea, sirve como enlace, pero sigue siendo el núcleo, ¿no? O sea, siempre va a ser independiente, ¿ya? Siempre. Ya, profe, muchas gracias. Listo, pero buena pregunta. El verbo copulativo funciona como nexo, sí, pero sigue siendo núcleo también. Muy bien, la morfología. ¿Qué estudia la morfología? La estructura y formación. La estructura y la formación de las palabras. Su unidad de estudio son los morfemas. Ahora, chicos, te voy a hacer una pregunta y me responde verdadero o falso. O me respondes tú. Es la parte de la gramática que estudia la estructura de las oraciones. ¿Cuál sería? Sintaxis. Ya. Muy bien, entonces, te pueden preguntar así, si te dicen estructura de las oraciones, es sintaxis. Pero si te dicen estructura de las palabras, eso es la morfología. ¿Ya? Entonces, la sintaxis estudia la estructura de las oraciones y las funciones de cada palabra. En cambio, la morfología estudia la estructura de la palabra. No confundamos, ¿ya? Sintaxis, estructura de las oraciones. Morfología, estructura de las palabras. ¿Listo, chicos? Para distinguir. Porque a veces de repente ves la palabra estructura y de frente pones ahí morfología. No. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tomando en cuenta la estructura de las palabras, nosotros tenemos palabras variables y palabras invariables. Son palabras variables aquellas que tienen accidentes, grama,
gramaticales. Invariables son aquellas que carecen de accidentes gramaticales. ¿No? Entonces, a ver, el verbo, ¿variable o invariable? Variable. Variable. Tiene 5 accidentes, ¿no? El pronombre, ¿variable o invariable? Variable. Tiene 3 accidentes, muy bien. La preposición, ¿variable o invariable? Invariable. La preposición no tiene accidentes. El adverbio, ¿variable o invariable? Variable. El adverbio, a ver, dame el femenino de mañana. Mañanita. No, variable. ¿Cuál mañanita? ¿Cuál mañanita? No tiene, profe. No tiene, pues, chicos. A ver, dame el masculino de así. Asá. No, pues, no tiene. ¿Ves? El adverbio, la preposición y la conjunción son invariables. Todos los demás, el determinante, el sustantivo, el adjetivo, son variables, tienen el mismo accidente gramatical, género y número. El verbo y el pronombre también son variables, ¿ya? Entonces, eso estudia la morfología. Y de ahí tenemos la lexicología, que se encarga del inventario de las palabras. Y gracias a ese inventario podemos elaborar, ¿qué cosa? Los diccionarios. Ojo, la lexicología se encarga del inventario, pero no se encarga de los diccionarios. ¿Quién se encarga de la elaboración de los diccionarios? Lexicografía. La lexicografía. No lexigrafía. Lexigrafía es la que estudia las letras. Lexicografía. Lexicografía es la que se encarga de la elaboración de los diccionarios. ¿Ya? Muy bien. Son entonces dos ramas de la gramática complementarias, ¿no? Entonces, el inventario puede ser abierto, puede ser cerrado. Será de inventario abierto cuando nosotros tenemos la facultad de crear nuevas palabras. Se pueden incorporar nuevas palabras, me puedo inventar nuevas palabras. Y de inventario cerrado, cuando no se puede incorporar nuevos términos y no podemos crearlos. ¿El sustantivo será de inventario abierto o de inventario cerrado? Abierto. Claro, ¿no? Por ejemplo, antes no existía el sustantivo WhatsApp, se ha creado el sustantivo WhatsApp, ¿te das cuenta? A las personas que están mucho en el WhatsApp, ¿cómo se les llama? Ludópata. ¿Locas? ¿Cómo no? Están mucho en el WhatsApp. ¿Qué se llama? WhatsApperos. WhatsApperos, claro. Entonces te das cuenta, mira, del sustantivo WhatsApp he creado un adjetivo. ¿Por qué? Porque el adjetivo es de inventario abierto. WhatsAppero. Y al hecho de estar mucho tiempo en el WhatsApp, ¿cómo se le llama? WhatsAppeando. WhatsAppear. ¿Te das cuenta? He creado un verbo. Quiere decir que el verbo también es de inventario abierto. El adverbio también es de inventario abierto, porque a un adjetivo yo le agrego la terminación mente y ya estoy creando un adverbio. ¿Ya? Puedo decir hábilmente, felizmente, etc. Y las de inventario cerrado, las que no podemos, ¿no? Los determinantes, el pronombre, la preposición, la conjunción. No podemos inventarnos esas palabras, no podemos crear. ¿Listo, chicos? Hasta acá todo claro, ¿verdad? Aparte de estas partes de la gramática, en lenguaje 1 también van a ver ustedes otras partes de la gramática. Una de esas partes es la fonología. ¿La fonología qué estudia, chicos? A ver, ¿quién me dice? Representación de los sonidos. Representación de sonidos. Los sonidos idealizados, los sonidos abstractos. O sea, la representación mental de los sonidos. ¿Cómo se llamaba su unidad de estudio? Los fonemas. Fonemas. ¿Y cómo reconocíamos los fonemas? Estaban entre dos barras. Entre dos barras, muy bien. Siempre iba entre barras. De ahí teníamos la fonética. ¿La fonética qué estudiaba? Los sonidos articulados. Los sonidos articulados. Muy bien. Sonidos concretos, o sea, sonidos articulados. ¿Su unidad de estudio cuáles eran? Fonos. Fonos. Los fonos. ¿Y cómo se representaban los fonos?
Entre corchetes. Entre corchetes. Corchete. Corchetes, muy bien. Corchetes, ahí está. Ese es un fono. ¿Ah? Aparte de esto, también teníamos la ortografía, que se encargaba de la correcta escritura, y la ortología. ¿De qué se encargaba la ortología? Correcta pronunciación. Correcta pronunciación. Listo, muchachos. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna preguntita, alguna duda? ¿Puede repetir que estudiaba la fonología y la fonética, por favor? Ya. La fonología son parte de la gramática descriptiva. La fonología estudia los sonidos abstractos. Por ejemplo, yo cuando digo A, en mi cabecita se forma la imagen mental de una A. ¿Te das cuenta? Esa representación mental es un fonema. Eso estudia la fonología. O sea, los sonidos, nuestro sistema de signos, pero representados en la mente. Eso se llaman fonemas. Eso estudia la fonología. Sonidos abstractos, sonidos mentales, representación mental. Y se representan entre barras. En cambio, la fonética estudia los sonidos concretos que nosotros emitimos al momento de hablar. A eso se llama sonido articulado. Y siempre se representa entre corchetes. ¿Ya? Pregunta. ¿Cuál de los dos estudia la lengua? ¿La fonología o la fonética? La fonología. 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 ¿Cuál estudia el habla? Fonética. Fonética. La fonética. Muy bien. ¿En cuál se hace referencia al aparato fonador? ¿En la fonología o en la fonética? Fonética. Fonética. En la fonética, porque hay el funcionamiento, ¿no? ¿Te das cuenta? En cambio, en la fonología solo va a ir mi mente, mi memoria nada más. La fonología, chicos, ¿es limitada o es ilimitada? Fonología limitada. Sí, es limitada. Sí. Muy bien, es limitado porque solo tenemos 24 fonemas. En cambio, los fonos, ¿tenemos límite en los fonos, en los sonidos? Infinito. No, es ilimitado. Es ilimitado. Recuerda que tenemos los dialectos y ahí se pueden crear distintos sonidos, ¿no? Son diferencias, chicos. ¿Cuál será concreta? La fonética. La fonética. La fonética. Y la fonología es abstracta. 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 ¿Cuál será psíquica? La fonología. La fonología. Y la fonética va a ser psicofísica. Psicofísica. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí. ¿Alguna otra preguntita? Profe. Dime. En el dialecto hay variación léxica, variación semántica, también hay variación fonética, ¿no? Claro, fonológica. Fonológica, no fonética, sino variación fonológica. ¿Por qué? Porque recuerda que el fonema es una unidad distintiva. Es una unidad distintiva. Por ejemplo, si yo digo acá, por ejemplo, ven. Acá tengo una palabra monosilábica, pero si yo digo venid, le he agregado dos fonemas, la I y la D, ya me está distinguiendo el sonido. Venid, ¿te das cuenta? Entonces, hay una variación fonológica, ¿ya? Fonológica. ¿Por qué? Porque estoy agregando sonidos, ¿ya? Sí. Muchas gracias, profesor Copa. Ya nos vemos. Hasta luego. Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos terminado la clase del día de hoy, muchachos. Espero que les haya gustado y nos estamos encontrando la siguiente semana ya para arrancar el avance de la guía. Hasta la próxima semana, chicos. Chao, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídense. Hasta luego, profito. Se cuida. Chao, muchachos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profe. Cuídense. Hasta la próxima, Jefferson. Lleva tus pies, ya tus pies, ya está pisada,